Muchísimas gracias y nuevamente hago el agradecimiento a los organizadores, República, Cámara de Industria y Fundesa y por supuesto a los patrocinadores. Hoy tenemos en este panel a diferentes actores y que ven la realidad del río Motagua y de la cuenca del Motagua de diversas acciones. Nos acompaña Nadia Resino, subgerente técnico de Empagua, Jan Samayoa, presidente de la Junta Directiva de la Alianza por el Motagua, Benedicto Lucas, quien es el cofundador y asesor técnico senior de la Mancomunidad Motagua, y también nos acompaña Nelson Estrada, quien es el especialista senior de agua y saneamiento del BID. Recordemos que si bien en este panel estamos hablando de que es la arteria del futuro, muchas de las decisiones que tomamos hoy en el presente sobre la cuenca tienen un impacto increíble en el corto, mediano y largo plazo. Recordemos que el río Motagua es la cuenca interna más extensa que tiene el país y comparte también con Honduras. Se estima que el 27% de la población habita sobre la cuenca del Motagua. Y para quienes no sabían, este dato es súper interesante y que siempre lo menciono, la cuenca tiene 3 de las 8 regiones fisiográficas del país, lo cual lo hace muchísimo más importante. En ese sentido, Benedicto, quisiera arrancar contigo. Y la mancomunidad está conformada por más de 97 municipios. Es la unión de más de 97 municipios. Y también involucra a muchos municipios hondureños en la gestión. Dado que uno de los pilares que tienen ustedes es la conexión de municipios, ¿qué han realizado y qué están realizando para tener esa gobernanza de la cuenca alta, media y baja? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, también felicitar a República por este fantástico evento. Y 97 municipios que integran la cuenca del Motagua realmente es un reto. Y nosotros por eso aplaudimos a nuestros hermanos de Alianza por el Motagua que empezaron hace un buen tiempo y, por este tema. Pero cuando nosotros planteamos el tema de una mancomunidad, definitivamente lo que vimos fue muchas microrregiones y muchas oportunidades de hacer pequeños consensos para lograr concertaciones desde el poder municipal. Y obviamente basados en el artículo 49, 50 y 51 del Código Municipal, nos fuimos a un análisis más profundo y resulta ser que desde las reformas del 22-2010 del Código Municipal se le dio mucha más fuerza al municipalismo a través de las mancomunidades, particularmente porque se les dotó de una fuerza que no se ha utilizado posiblemente por escala de mancomunidades. Hay mancomunidades hermanas de nosotros que tienen 8 y hasta 12 municipios. Nosotros nacimos con 20 municipios de parte alta, parte media y parte baja. Y una junta directiva que también tiene representantes de parte alta, parte media, parte baja, y también yo le quiero pedir un aplauso a mis alcaldes. Vinieron 2 alcaldes de mi junta directiva, el licenciado Fidencio Teletor, alcalde de Pachalum, que está por allá. Pachalum, es miembro de mi junta directiva, parte alta de Cuenca, él es el secretario de la junta directiva, y vino también una de nuestros vocales, miembro de junta directiva, la alcaldesa Brenda del Cid. Si no está aquí dentro del salón, está allá afuera en las pantallas, pero de que vino porque ya la fui a saludar. Y obviamente la gobernanza es un reto muy importante porque cuando nosotros nacimos creímos que iban a empezar 8 o 12. Sin embargo, empezamos con 20. Tenemos 15 municipios que nos honran, que estar solicitando, pero se tenía que completar todo el tema administrativo. Y obviamente el desarrollar política pública como región es parte de las motivaciones más importantes. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, tenemos prioridades inmediatas, que es agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos, basura en términos simples, y restauración de los bosques de la cuenca del Motagua, también tenemos dentro de los estatutos objetivos más grandes de gobernabilidad total. O sea, podríamos tener política pública para la cuenca del Motagua de juventud, política pública para la cuenca del Motagua de seguridad, que están estrechamente vinculados. Y obviamente, utilizando todo esto y teniendo una asamblea de entrada tan grande con posibilidad de ampliarse, los estatutos fue la clave que nosotros hemos utilizado en este momento para ir dándole forma a todo esto. Hemos trabajado con expertos como Ronnie Linares, que es el abogado municipalista por excelencia, los que se mueven en municipalismo lo conocen,
Él es el abogado y cofundador también junto con nosotros, y un especialista como lo es el ingeniero Adolfo Vázquez, que lleva más de 15 años en temas de municipalismo y fue 12 años un exitoso gerente de una mancomunidad relativamente pequeña, pero muy fuerte en cuanto a su capacidad de ejecución. Entonces, obviamente, el trabajar los estatutos, definir bien los roles, dentro de es la única y es la primera mancomunidad que en su junta directiva solo se puede integrar por alcaldes, porque por el volumen de participantes no hay cabida necesariamente para miembros del consejo en la junta directiva, sino que únicamente alcaldes. Entonces, el reto de gobernanza es la representatividad. Y ya para finalizar mi intervención en este momento, pues obviamente nosotros tenemos la representación también de los 4 pueblos originarios de Guatemala. Tenemos Xincas, Garífunas, Ladinos, Mayas, y de los pueblos mayas tenemos a su vez tenemos 8 pueblos mayas dentro de todo esto. Entonces, una representatividad bastante amplia y culturalmente también bastante acertada, podría yo así decirlo, que es un mérito muy importante de nuestra junta directiva. Muchísimas gracias. Nadia, hoy hemos escuchado mucho acerca también de la importancia que tiene la infraestructura para no solo en el tema de tratamiento, sino también para llevar el agua. Juan Ramón hablaba en su intervención de los esfuerzos que ha realizado en Pagua a lo largo de los años, y creo que todos conocemos esos esfuerzos, esas inversiones que se hicieron aproximadamente en los años 70, 80, que fueron en ese momento pensando en cierta cantidad de población. Obviamente 40, 50 años después hemos visto un crecimiento poblacional en la ciudad increíble. ¿Qué necesitamos para modernizar dicha infraestructura? ¿Tienen algún tipo de plan? Porque seguramente hay un impacto en la cuenca, como bien decía Benedicto, donde están integrados muchos usuarios, pero ¿qué planes tienen en el corto plazo en cuanto a la infraestructura? Buenas tardes a todos y todas. Extiendo el agradecimiento de la invitación. Empagua, que es a quien represento, tiene 2 grandes roles y tenemos a bien dar el servicio de agua potable, pero también tenemos que trabajar en la gestión de la conducción del agua residual. Así que vemos agua y drenajes de momento. Saneamiento, que se podría combinar con drenaje, todavía tenemos muy poco, quiero reconocerlo. Y cuando hablas de infraestructura, pues tenemos que concentrarnos en infraestructura hidráulica para agua y saneamiento. Sí, Empagua se creó, como decía el ingeniero Juan Ramón, en los años 70, y en la actualidad aún administramos esa infraestructura con la que se contaba en aquel entonces. El famoso acueducto Xayapixcayá data de los años 70. Fue un proyecto que se construyó prácticamente en 10 años y es lo que da vida prácticamente a lo que es la empresa municipal de agua Empagua. He de decir que el talento de diseño de ese sistema es Chapín. Lo seguimos administrando después de 50 años. Y quiero decir que es talento Chapín porque fue un sistema para abastecer de agua a aquella población de los 70s, proyectando un crecimiento poblacional que todavía es útil en la actualidad. Es un sistema muy eficiente, trabaja por gravedad, alimenta una de las 4 plantas de tratamiento de agua potable con la que cuenta Empagua. Y pues es prácticamente el sistema que aporta un 25% de la matriz de producción de agua potable de los vecinos del municipio de Guatemala y algunos municipios circunvecinos a los que también les damos servicio de abastecimiento de agua. A pesar de la edad que tiene este y los otros sistemas, son sistemas en los cuales trabajamos continuamente para darles el mantenimiento debido y de eso pues su vida útil ha sido prolongada. Comentarles que en la actualidad, luego de
estudios que se han ido desarrollando en la región para tener un diagnóstico de la situación de abastecimiento de agua para el municipio de Guatemala o el área metropolitana de Guatemala. Nos hablan, pues todos sabrán que el abastecimiento de agua del área se obtiene tanto por fuentes superficiales, que está más íntimamente relacionado con el río Motagua, y fuentes subterráneas. En nuestra matriz de producción es un 65% fuentes subterráneas y un 35% aguas superficiales. Pero estos estudios que les decía, lo comentaron mis antecesores cuando hablaron del diagnóstico, tanto en área rural como en área urbana. El acuífero del área metropolitana de Guatemala está en sobreuso. Y pues ahorita hemos volteado a ver las fuentes superficiales, que son abundantes, pero que el reto principal es la calidad de agua. Lo que estamos trabajando ahorita es tratar de traer al presente estas 4 plantas potabilizadoras, mejorando la infraestructura de los elementos que forman parte de cada uno de los sistemas, entre ellos el acueducto Xayapixcayá, que en Pagua está presente en Motagua en 2 puntos. Uno es el río Pixcayá, es uno de los tributarios del río Motagua, y parte del agua del río Pixcayá se conduce a la planta potabilizadora que comentaba, que se llama Lodecoy. Y el otro punto donde estamos inmersos como área metropolitana y en Pagua es en las descargas de nuestra red de drenajes, que también tributa al río Motagua. Entonces, para resumir, estamos trabajando en traer al presente, entre este y el próximo año, nuestras plantas potabilizadoras, con el reto de la calidad de agua que recolectamos en los ríos que se aprovechan, pero tratando de manejar los estándares de calidad que estamos obligados a tener para producir agua apta para consumo humano a través de ese procesamiento. Muchísimas gracias, Nelson. La cooperación a lo largo de los años ha jugado un papel fundamental en la región, especialmente en la función que ha tenido el banco, y lo veíamos anteriormente de que lo que funciona en otro país no necesariamente y generalmente no va a funcionar en un país como Guatemala. En ese sentido, ustedes han realizado una gestión de investigación que ha sido muy importante sobre la cuenca del río Motagua y de la cuenca. ¿Y qué aportes han encontrado? ¿Qué información tienen que es fundamental tomarla como un punto de partida para todas esas iniciativas que estamos conversando hoy? Gracias, Daniel. Un saludo a todos los asistentes y una felicitación por el evento. Realmente la cuenca del río Motagua ya diste unos datos claves de la importancia que tiene para el país. Son más de 18.000 kilómetros cuadrados, más del 85% dentro de Guatemala, 4 millones de habitantes dentro de la región, habitando dentro de la cuenca. Y definitivamente cuando vimos a nuestro predecesor que hablaba de los problemas en las cuencas, muchos de estos están vinculados a la cuenca del Motagua. 2 de los principales y donde estamos enfocando las coordinaciones con las instituciones del gobierno son desechos sólidos y vertidos. Esos son de los principales problemas. Cuando hablamos de eso, en la cuenca del Motagua, a nivel nacional se generan cerca de 9.000 toneladas diarias. En la cuenca del Motagua estamos hablando de cerca de 3.000, casi un 30% de desechos sólidos dentro de la cuenca del Motagua. Cuando hablamos de los desechos sólidos, lastimosamente a nivel del país no tenemos un sitio de disposición final adecuado, técnicamente hablando, como relleno sanitario. El 50% más o menos se recolecta y lo demás anda en el ambiente. Eso es un reto grande para el tema de manejo de los desechos sólidos. Si hablamos que el transporte únicamente es el 50-60%, hay 40% que no se recolecta. Y no podemos hablar de manejo integral de desechos sólidos si no lo vemos dentro de un esquema de economía circular. Cuando hablamos del tema de vertidos, ¿qué hemos encontrado? Esta cuenca se alimenta de muchos tributarios que vienen de la parte norte. Ya vimos que tenemos 2 tributarios, uno al sur hacia el lago y la norte que va al río Motagua. Aquí estamos desalojando casi 2 metros cúbicos por segundo de aguas residuales que están llegando al Motagua desde el área metropolitana de Guatemala Norte.
Eso implica un reto, eso implica no solo financiamiento, implica, ya lo vimos, para poder esas soluciones para estos problemas que estamos viendo, requiere la participación de todas y todas. Un compromiso que no se puede ver dentro de una visión sectorial, tiene que ser una visión estratégica de país. De esa forma sí podemos abordar este tipo de problemas. Y como lo hablamos, no es un problema que se maneje en un periodo corto. No podemos hablar de una administración y se soluciona. Los países vecinos y de la región estamos hablando de periodos largos, estamos hablando de más administraciones, incluso de generaciones para poder llegar. Es un proceso continuo. A nivel de tratamiento de aguas residuales, dentro de los estudios que se realizaron, menos del 10% de lo que entra en el alcantarillado tiene un tratamiento, que es el 90%, y eso requiere mucha inversión, pero también participación. Tenemos que también tener concientización de las diferentes personas que están usuarias para poder llegar a una solución. Y estamos viendo ejemplos, creo que Guatemala está llegando en esa etapa. Vemos ejemplos como el caso de Panamá, empezó su proceso a principios de los 2000, igual Nicaragua está saneando el lago, Panamá con la bahía, Costa Rica está avanzando, Guatemala, la principal capital de la región, tenemos que entrar en eso. Y nosotros estamos también para apoyar en esos esfuerzos. Excelente. Jane, Nelson mencionaba el tema de la participación, que realmente es la responsabilidad de todos. Y a diferencia de la mancomunidad, la alianza involucra sector privado, sociedad civil, ONGs y muchos actores, más de 60 hemos conversado aproximadamente, que tienen un interés genuino en poder generar información y resolver la gestión que tiene sobre la cuenca. En ese sentido, la consulta es, teniendo tantas organizaciones y tantas iniciativas, ¿cómo podemos poner lo que está en la teoría a la práctica? ¿Cómo podemos arrancar de esa manera? ¿O cómo están arrancando ustedes de esa manera? Pues la verdad, la alianza, desde que firmamos, que estamos prontos a cumplir un año, estamos muy contentos. 25 de septiembre del 2023, adoptamos una metodología de uno de nuestros aliados, que es Ocean Legacy. Ellos son de Canadá, porque parte de los aliados también son cooperación internacional, y ellos nos trajeron la metodología EPIC. Entonces nos enfocamos en la E de educación, que aquí quiero aprovechar hacer una pregunta y que todos podamos sentirnos cómodos para contestar en honestidad. ¿Quién de ustedes clasifica sus desechos en casa? Que levante la mano, por favor. Miren qué buen público, qué alegría. Si normalmente hago esta pregunta en la mayoría de universidades, colegios, instituciones, empresas, van a ser poquitas las manos. Entonces nos damos cuenta de que se necesita mucha educación, ¿verdad? Hablábamos con Nadia de esos diagramas que nos presentaron, y yo le decía que mis hijas están en el sistema francés y desde los 10 años les enseñan cómo tomamos agua de una fuente de agua, la utilizamos, la tratamos y la devolvemos en la misma calidad de cómo la recolectamos. Y eso desde los 10 años. Entonces yo creo que la educación tiene que ser uno de los enfoques más fuertes que tenemos que usar como la estrategia de recuperación de ríos y lagos. Luego la P del EPIC es políticas públicas, que realmente nosotros estamos muy felices de estar hablando de una ley de aguas. También estamos hablando de una ley de desechos, ley marco con enfoque de economía circular, porque cabalmente cuando uno se compara, y hay una empresa guatemalteca que por cierto produce plástico, que trabaja, es colombiana, pero tiene operaciones en Guatemala, México y Estados Unidos, y le digo, ¿qué leyes le faltan a Guatemala que tiene Colombia? Hay un montón. ¿Qué leyes tiene México que no tiene Guatemala? Uy, un montón, me dice. O sea, nosotros tenemos muchas restricciones o muchas responsabilidades que cumplir en otros lugares que aquí no existen, ¿verdad? Entonces, también reglamentos, manejos de desechos sólidos, ¿verdad? Como alcaldes, que podamos ir todos teniendo como un set de reglas claras que se apliquen a todos por igual. Yo creo que entonces el eje de políticas públicas es importantísimo. La I es de infraestructura y restauración de los ecosistemas. Esa tal vez es un poquito la más compleja porque es la que requiere inversión, que se ha hablado, pero no solo inversión, sino operación, que es otro de los retos que también tenemos, ¿verdad? Entonces, pues ahí
muy interesante porque todos los que están recolectando desechos no se ven como limpieza, se ven como infraestructura. Entonces, The Ocean Cleanup Project, ¿verdad?, que están en Las Vacas y ahora pues también en la Biobarda de Quetzalito, ellos son infraestructura. For Ocean, que están en Puerto Barrios, que ellos son de Estados Unidos, también son parte de infraestructura. Pero luego, ¿cómo generamos cadenas de valor? O sea, sacamos la basura del río, ¿ahora qué vamos a hacer con esa basura? ¿En qué se va a convertir? Porque no la podemos regresar a un vertedero que luego cuando llueve regresa al río, ¿verdad? Entonces, por eso tan importante de que tengamos esta mentalidad circular en todo lo que estamos haciendo y planteando. Y luego, ¿cómo empezamos a generar infraestructuras arriba del tubo? O sea, si llegó al río, lo hicimos mal. Lo dijo bien la vicepresidenta o la ministra, qué bueno que lo estamos haciendo, pero no es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar en generar esas cadenas de valor, esa corresponsabilidad desde el origen, ¿verdad? Desde que se generan los desechos tanto líquidos como sólidos. Y a la C es de comunicación estratégica, que yo creo que eso es algo muy valioso porque nos ayuda a todos a sentirnos parte, ¿verdad? A sentirnos invitados a participar, a entender bien las problemáticas. Muchas veces no entendemos las causas raíz y las soluciones no están abordando las causas, sino solo vemos los efectos. Entonces, que darle la información a la población de una forma fácil, amigable, accesible, suavizar un poco lo técnico y volver a todos los guatemaltecos que realmente recuperar el Motagua sea una meta del país completo. Claro. Nelson, hoy hemos escuchado un común denominador y ha sido agua, y que eso lleva a un desarrollo humano, y realmente es el pilar importantísimo en una sociedad, tener acceso al agua y otros más. Mi pregunta es, hablabas de este diagnóstico que se ha realizado y demás, entonces ¿a qué le damos prioridad? ¿A residuos sólidos? ¿Agua? ¿Dónde arrancamos? Realmente tenemos que trabajar de manera paralela, no podemos irnos uno adelante y otro atrás. En el caso del Motagua, como te decía, lo que estamos preparando es una operación de inversión con el gobierno donde tenemos las dos áreas, desechos y también vertidos. No podemos decir vamos a descontaminar el Motagua si no trabajamos en estas dos áreas específicas y bajo el esquema de economía circular en ambas áreas. Porque también ya hablaban, bueno, el agua tratada se puede utilizar, nos hace falta en muchas situaciones. Los desechos, el 50% de los desechos que producimos son orgánicos. Tenemos suelos degradados, ¿por qué no trabajamos dentro de ese sentido? Al final, si logramos hacer eso, no solo rellenos sanitarios, también estamos hablando de mejorar un cierre técnico de los botaderos actuales. Estos sitios te pueden generar problemas durante años si no lo haces adecuadamente. Lo que al final podemos hacer, si trabajamos bajo un esquema de economía circular, es alargar la vida de las infraestructuras, que sabemos que es caro. Pero no solo las infraestructuras, ya lo vimos, tiene que tener también participación, tiene que tener un marco legal, tiene que tener un marco institucional que acompañe todos esos esfuerzos. Y esos esfuerzos, como lo dije anteriormente, tienen que ser de todos, empujar. Si queremos una solución, tiene que ser una solución donde estemos todos participando en ella. Claro. Benedicto, hablabas un poco también de la gobernanza, y escuchando a Nelson, de que realmente son dos problemas que deben de abordarse de diferentes visiones, pero arrancar al mismo tiempo. El reto de las municipalidades en la cuenca ha sido el manejo de los residuos y los desechos sólidos. El crecimiento poblacional sigue aumentando, y desde la visión de la mancomunidad, escuchando también recientemente en el panel anterior qué retos existen, ¿realmente creen que la gestión o la implementación de vertederos es la solución en la cuenca? Sin duda, la concertación y los consensos no solo es la necesidad más urgida realmente dentro de la cuenca del Motagua, sino que para Guatemala en términos generales. ¿Y por qué hablamos de concertación? ¿Por qué hablamos de consensos? Desde la Mancomunidad Motagua nosotros creemos que primero debe haber pequeños consensos, 2, 3 personas, 2, 3 organizaciones o personas jurídicas tomando acuerdos y fuerza común para lograr concertaciones es clave dentro de todo este ecosistema, número 1. Número 2, también estamos de acuerdo dentro de la Mancomunidad Motagua de que realmente la mancomunidad nace por una necesidad, porque entendemos que hay posiblemente una desconexión o un vacío
que se puede trabajar muy concretamente. Y alguien me dirá, bueno, ¿y de dónde vacío? Si hay gobierno central, hay gobernaciones, consejos de desarrollo, alcaldes, y definitivamente podríamos estar de acuerdo en que los consejos de desarrollo han tenido algún fallo y en ese momento se provoca una desconexión desde el gobierno central con los alcaldes. Y si bien es cierto, podría haber una comunicación directa presidente con alcaldes que se ha dado en algún momento por la personalidad o característica de un gobierno determinado, lo adecuado es que haya una estructura. Y si bien es cierto, las mancomunidades no debieran de jugar ese rol, se abre un espacio muy importante ante la debilidad de los consejos de desarrollo. Y por eso es de que nace la Mancomunidad Motagua dentro de todos estos temas, para hacer esa vinculación y esa conexión que lo mencionaba en el panel anterior. Miren, el alcalde es el que está día a día con necesidades urgentes, y de repente podríamos agregar con otro tipo de necesidades, y obviamente nosotros desde la mancomunidad y con el mandato del artículo 49, 50 y 51 del Código Municipal podemos trabajarlo, desarrollarlo, y ahí tenemos un potencial impresionante. Otro reto es el tamaño, la escala de la Mancomunidad Motagua. Sin embargo, nosotros tenemos la mayoría de miembros de la Junta Directiva y casi la totalidad de los miembros de la Asamblea de la Mancomunidad Motagua pertenecen a otras mancomunidades, y no es para competir, es para complementar, como un Big Brother, podríamos decirlo de alguna manera, un gran hermano. Pero también podría los que no pertenecen a alguna mancomunidad, pues que se sientan parte, y ese trabajo es el que vamos haciendo. Si no logramos alcanzar esa conexión, que para eso tenemos a las mancomunidades y tienen toda la fuerza legal desde un código municipal y un articulado de leyes, nosotros no vamos a impactar todo esto. ¿Y por qué la importancia de las políticas públicas? Recientemente tuvimos el tema del anuncio de la creación del Gabinete del Agua, y la señora vicepresidenta pues lo habló acá, y aunque al principio había algún tema de confusión, si era ley, si era… Lo que salió publicado fue un Gabinete del Agua con funciones para desarrollar la política nacional, lo menciona ahí, y eso nos tranquiliza a nosotros, porque si no hay una política pública previo a una ley, nos va a pasar lo mismo de siempre, porque la política pública nos va a dar la estabilidad necesaria para desarrollar todo esto y también revisar todo lo que exponía Juan Ramón y los amigos de este panel, donde ya existen cosas, o sea, legislación hay dispersa, y una política pública también nos va a ayudar a ordenar, y obviamente nos va a provocar ese proceso de concertación donde nosotros tenemos un rol fundamental para trabajar y desarrollar esta tarea titánica. No nos miramos como una mancomunidad de trabajo de unos 5 o 10 años. O sea, realmente, aunque ahorita tenemos para inmediato, para los próximos 10 años, 3 ejes prioritarios que los mencioné: agua, basura, bosques, obviamente no abandonamos un rol que jugaremos también en paralelo dentro de este proceso, porque es una tarea titánica y no es de 2 o 3 discursos, ¿no? Gracias, Nadia. Hablamos un poco de desechos, de agua y demás, pero aguas residuales. Hemos escuchado que si bien tenemos legislación desde el año 2006, es un reto aún para la Municipalidad de Guatemala. ¿Qué está haciendo Empagua y la municipalidad en cuanto al saneamiento y la gestión de aguas residuales, dado que es un aporte importante el que se le da a la cuenca en estas descargas de agua? En cuanto a saneamiento y poder cumplir con el acuerdo gubernativo 236-2006, que luego se actualiza al 285-2022, comentarles que Empagua cuenta en la actualidad con 6 plantas de tratamiento de agua residual que operan directamente por nosotros. Hablaba de que Empagua tiene a cargo agua potable y drenajes, y ahí vamos con saneamiento, porque prácticamente de la producción total de agua que tiene Empagua, que son alrededor de 4 metros cúbicos por segundo, estas 6 plantas tratan, es el equivalente a 4,000 litros por segundo, trata 100 litros por segundo, es un aporte mínimo en el saneamiento.
Y los grandes retos que tenemos como Empagua y Municipalidad Guatemala es que atendemos a una población de más de 1,5 millones de habitantes locales, más otros 2 millones de habitantes que viajan a la ciudad de Guatemala por ser el centro neurálgico del país, a trabajar, a buscar salud, por estudios, etcétera, etcétera. Y es una carga importante de población a la que hay que atender. Con la producción que tenemos no logramos atender al 100% de la población, eso es una verdad. Sin embargo, pues esos son 4 metros cúbicos de una necesidad de probablemente 7 metros cúbicos de agua que debería abastecer a los pobladores del área metropolitana de Guatemala. Hago esta matemática para poder justificar que ese aporte en saneamiento es mínimo lo que se tiene. Sin embargo, desde el 2008, Municipalidad Guatemala y Empagua empezaron a solicitar a todos los desarrollos de cambio de uso de suelo, ya sea residencial, comercial, lo que sea, la construcción de plantas de tratamiento de agua residual privadas, ¿verdad? Y bajo ese requerimiento también se faculta a Empagua que pueda verificar primero que se construyan esas plantas de tratamiento y posteriormente hacer visitas para verificar o monitorear que sí operen, porque ese es otro tema que han planteado los antecesores de estos paneles, ¿verdad? Se construye la planta, pero no hay quien la opere. Y retomando todo eso que viene desde el 2008, comentarles que en los registros de Empagua tenemos más o menos más de 1,400 plantas de tratamiento de agua residual privadas que se han construido desde el 2008 para acá, que es lo que tenemos registro, y nos hemos dado a la tarea de verificar que operen o no. De ese universo de plantas de tratamiento, comentarles y tranquilizar a los pobladores del área metropolitana de Guatemala que hay alrededor de 900 litros por segundo que sí se tratan y cumplen con los parámetros que se requieren en el acuerdo gubernativo. Esos 900 litros más los 100 litros de las 6 plantitas con las que nosotros contamos en la actualidad computan 1,000 litros por segundo que se trata. Eso del agua que abastece el área metropolitana de Guatemala es más o menos un 15% del agua que sí se está saneando. Eso es lo que te puedo comentar, que estamos incidiendo en que si construyes tu planta, la operes, en que definitivamente sí operemos nuestras 6 plantas que hacen un total importante de saneamiento, y estamos participando con BID, con el Ministerio de Ambiente, con Infom, en formalizar un plan de saneamiento que nosotros lo hemos bautizado como la planta de tratamiento de agua residual del norte, que es un sueño que tenemos como Empagua, porque sí, la mayor parte del agua que nosotros abastecemos se recolecta y se descarga en el río Motagua, ¿verdad? Entonces, pues sí, quisiéramos incidir en que algún día se pueda hacer posible ese gran proyecto que no resolvería al 100% el tema del saneamiento de la ciudad de Guatemala, pero sí aportaría grandemente. Perfecto. Jane, escuchando el resto de realidades que tenemos y hablábamos de que si arrancáramos con una propuesta normativa del recurso hídrico, de desechos, y teniendo esa realidad, ¿qué pasos seguirían entonces? ¿Cómo visibiliza la alianza su participación en la cuenca una vez tengamos ya las herramientas y los lineamientos para poder avanzar? Bueno, la alianza tiene una riqueza muy grande, que son sus aliados.
y les cuento que empezamos con 27 y a la fecha somos 62 y creciendo como debe de ser, ¿verdad? Es más, queremos a los 97 alcaldes. Que trabajamos bastante con alcaldes, la verdad que estoy muy contenta de saber que el alcalde Pachalum, que por cierto es de las estrellas del Motagua, les digo yo, porque son de los alcaldes que dan estos pasos al frente y dicen, bueno, vamos a empezar. Y yo creo que eso es mucho de lo que hay que hacer, ¿verdad? Empezar y aprender haciendo. Entonces nosotros con la alianza acompañamos mucho los procesos de los alcaldes, del ministerio, del Congreso, y generar esa incidencia y luego esa fiscalización. Yo creo que viene siendo el rol que va a hacer la alianza, ¿verdad? Entonces ahorita vemos que el movimiento por el agua viene naciendo, viene creciendo, ¿verdad? Lo decía bien el del Instituto del Agua. Ha venido muchísimos años de solo investigación, tristemente investigación de cómo empeoramos, ¿verdad? A veces uno mira las gráficas de los pozos y es traumático, ¿verdad? Pero ahorita ya se ve que nos estamos pasando a la parte de las soluciones. Y yo creo que eso es mucho más emocionante, realmente es muy valioso este espacio, el que todos estemos reunidos por el agua, ¿verdad? Y que ya estemos hablando las cosas, poniéndolas sobre la mesa, buscando las soluciones. Mucho de eso es el espíritu que buscamos como la alianza, ¿verdad? Por la cuenca del Motagua, trabajar con lógica de cuenca, porque bien decías de que nosotros utilizamos el agua de Xayá Pixcayá y acabamos de hacer una jornada de limpieza en Comalapa, en el río Xayá, que es parte del Xayá Pixcayá, y es una cochinada. Verdaderamente no tienen idea el nivel de asco de poder limpiar un pedacito, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar desde Cuenca Alta, Cuenca Media, Cuenca Baja, todos poner estos esfuerzos, y yo creo que es el momento de ponernos ambiciosos. Lo decíamos, hay un rezago de muchos años, ¿verdad? Entonces ahorita nos va a tocar tener como esta actitud de alto rendimiento, ¿verdad? De sacarnos el jugo como sociedad, como colectivo, y de verdad empezar a contar todas estas acciones que hacemos colaborativamente en pro de nuestro Motagua. Muchísimas gracias. Con esto damos un cierre a una breve radiografía, pero no quiero finalizar el panel antes con ustedes han trabajado a lo largo de la cuenca. ¿Qué es el Motagua en una palabra para cada uno? Benedicto. Desarrollo sostenible. Jane. El agua que nos conecta a todos. Nadie. Acción colectiva. Nelson. Esperanza e integración. Muchísimas gracias.